Bueno, pues bienvenidos el público que nos sigue a esta charla, conferencia, como ustedes le gusten llamar. Y yo antes que nada quiero agradecer a las autoridades del Museo Nacional de Arte, particularmente a la maestra Gaitán y desde luego a Héctor Palares por esta honrosa invitación a presentar una investigación que está en curso, porque es un poquito larga esta investigación. Va a ser tema de un libro muchísimo más amplio, pero eh, hablando, o mejor dicho, estudiando la vida conventual femenina novohispana, hay muchos trabajos ya realizados acerca de las fundaciones, la cuestión de la economía, la vida de interior del convento, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿qué más se puede hacer sobre estos temas en la vida religiosa femenina que da, obviamente, para muchos estudios, para muchas interpretaciones? Y pensaba yo acerca de los símbolos, que es precisamente, tengo entendido, el título de la exposición de ahí en el Munal. Y entonces yo decía, a ver, ¿cuáles son los símbolos conventuales? No solamente entre las monjas, también entre los frailes, y por qué no hasta en la sociedad. Y me puse a la tarea de hacer una investigación relacionada con, por ejemplo, el despojo, ¿sí? ¿Cómo es ese símbolo del despojo cuando una religiosa ingresa a la vida religiosa? Otra, el hábito. ¿Qué significa el hábito conventual? ¿Es un símbolo? Eh, los fluidos, particularmente la sangre, las lágrimas, el sudor, algunos de estos elementos han sido tocados por investigadores extranjeros y en México no hay eso, por eso yo me pregunté, bueno, pues hay que entrar a esos temas aprovechando investigaciones de intelectuales, sobre todo europeos y norteamericanos. Otro, la muerte, eh, el silencio, la celda y de lo que les voy a platicar yo prácticamente ahora, que son tres, escogí tres, las campanas, el silencio y la celda. Como les digo, hay muchísimos más, es cuestión de ir buscando, pero me voy a centrar en estos tres, aunque como les digo, la investigación es mucho más larga y espero en otro momento poderles hablar de los siguientes elementos eh, simbólicos del convento. Bueno, para empezar, yo diría, ¿cómo se define lo que es un símbolo? Bueno, pues entendemos por símbolo la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es la imagen sensible y no verbal de una idea compleja que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Puede tratarse de un elemento gráfico, visual, auditivo, figurado en el modo de expresarlo distinto al lenguaje verbal. Eh, para entrar en el tema precisamente de esta simbología, hay que irnos un poco a la Edad Media para poder situar los conventos novohispanos, porque es a partir de la Edad Media, en una corriente, dijéramos, de reforma, en que se desarrollan estos símbolos en los conventos, sobre todo en una pugna casi permanente entre el conventualismo y la observancia. Esto que se inició en el siglo XV llegó hasta el Concilio de Trento, recuerden, 1545-1563, y en el terreno de la observancia arrancaron las primeras ansias de revisión y superación orientadas a la búsqueda del retiro o soledad por parte de grupos comprometidos con la vida eremítica. La reforma penetró en los monasterios que decidieron el retorno al fervor primero de la observancia. Cuando se reunieron en comunidades o grupos con cierta autonomía, surgieron las congregaciones de la observancia. Y particularmente en la península ibérica, la reina Isabel la Católica influyó en el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros para llevar a cabo reformas profundas. Estas reformas recién depuradas fueron las que pasaron a Indias,
es decir, América, a las Indias Occidentales, y trajeron consigo valores renovados que se manifestaron en los símbolos, lo que presentaré en esta pequeña plática o charla. Y me voy a referir sobre todo, en primer lugar, a las campanas. Todos hemos escuchado las campanas. Yo inclusive aquí en mi oficina, ¿pueden verlo? Tengo mi campana, no para llamar a nadie, simplemente como adorno, pero cuando tenemos alguna sesión larga, importante, cuando ya ha transcurrido mucho tiempo, pues suena la campana como para decir, aquí se concluyó. Hoy, en general, en nuestra sociedad, y yo no sé, diría en el mundo, las campanas casi no tañen. Nos encontramos ajenos a su sonido de las campanas, que son símbolos religiosos sin lugar a duda, aunque no exclusivos. En el mundo conventual, el tañer de las campanas se volvió algo cotidiano, imposible vivir o distinguir día sin el acompañamiento del sonido. Desde el amanecer hasta cerrar el día pasando por el Ángelus que rompía la mañana frente a la tarde. Vamos a definir en la medida de lo posible lo que es una campana. Es un instrumento conocido de metal con que se congregan, déjenme irles pasando, con que se congregan eh, las, pues los grupos, sobre todo los fieles a oficiar y oír las horas canónicas y los oficios divinos. Así las ponen en lo alto de las torres. Por eso los conventos, particularmente frailes y monjas, estas campanas están en torres. Eh, Se dice que las campanas se inventaron en la provincia de Campania, en Italia, donde primero se inventó y usó para este santo fin, de que el Papa Sabiniano influyó e instituyó tañer las campanas a las horas canónicas. Pero, obviamente, las campanas existían desde tiempo atrás. Investigando, me puse a ver, sobre todo en el Internet, acerca de las campanas más antiguas y las encontramos en Egipto, Grecia y Roma, en donde las campanas de mano contaban con un carácter religioso y civil. Se utilizaban durante las ceremonias para congregar a personas y rituales. Asimismo, el sonido servía para espantar a los demonios y hasta la curación de los enfermos. Posteriormente se usaron en las ventas callejeras para captar la atención de la gente, o bien a los vigilantes de la noche para anunciar sus rondas en procesiones fúnebres o para anunciar noticias. Esta que ustedes están viendo es un tipo de campana que nos remonta más a esas campanillas que usaban las ovejas para distinguirlas en el campo. Es otra forma de llevar a cabo las campanas. En el siglo VII se ordena que todas las iglesias católicas se colocaran campanas para llamar a los oficios, liturgias y fiestas. Conforme se extendió la costumbre, fue necesario construir torres para aumentar su sonoridad. Se tenía la costumbre de bendecirlas antes de destinarlas al culto. Y hacia el siglo XVI se extendió el uso en los conventos del clero regular. Tanto monjas como frailes, y a partir de allí el uso interno de las mismas campanas fueron la prioridad, como había dicho anteriormente, de una disciplina interna. El uso cotidiano lo encontramos en las crónicas religiosas y desde luego en las reglas conventuales de ambos sexos. Por ejemplo, en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas de la Puebla de Los Ángeles, cito, en dando el primer golpe de la campana, Sor María del Niño Jesús salía a tocar las tablillas y decir las alabanzas que se acostumbran para que todas se levantaran a la oración. Esto que estamos viendo aquí es una matraca o tablilla, como también se le conoce, porque en algunas épocas del año litúrgico, en lugar de la campana, que es un sonido elegante, un sonido bello, se usan las matracas como forma de duelo. La Madre Esperanza, una religiosa negra del convento de Puebla, que da para una plática enorme porque hay una religiosa negra, dice la Madre Esperanza, a lo que oyendo la campana de la oración,
se detuvo en la cama y se levantó con alguna repugnancia, a deshoras de la noche orando en el coro y también muchas noches hasta las 3 de la mañana. Bueno, como ven, estas campanas están muy presentes. No hay convento que no cuente con campanas. Las campanas ocupaban un lugar primordial en todos los aspectos de la vida, pero una de las más interesantes, o por lo menos que a mí me causó mucha intriga, fue a la muerte de una religiosa. Dice, en muriendo la religiosa, se hará señal con la campana como media hora y el mismo doble se hará mientras dure el entierro y se hicieren los oficios. Calculen ustedes que el duelo se manifiesta en todo el convento y constantemente hasta el propio entierro. Y ustedes me dirán, bueno, sí, porque la campana se oye muy fácilmente en el convento. Depende. No es lo mismo los conventos austeros, como fue el caso de las carmelitas o las clarisas, que los conventos con una disciplina un poco más relajada, como fueron los conventos concepcionistas. Cuando había cantidad de celdas en el terreno, como se los voy a mostrar al final de esta presentación, era más difícil poder a viva voz decir que había muerto una religiosa. Entonces se toca la campana, pero también, además de las pequeñas campanas, se tocan las campanas grandes del templo para anunciarle no solamente a la población, sino a las mismas religiosas que había muerto una de sus hermanas. Por otro lado, los rituales cotidianos del sonido de las campanas, voy a citar una crónica, tenían una teja colgada con una cuerda, la cual tocará a sus horas la refitolera con un masillo de palo, pegando en la teja, para comer 10 y 9 o 20 golpes. Los primeros algún tanto despacio y los últimos deprisa. A la colación tocarán 5 o 6 golpes. Al ejercicio de la labor u otra cosa corporal a donde han de acudir todas las religiosas, tocarán de 12 a 13 golpes. A capítulo, tocarán de la misma manera que a comer, sino que tocarán 2 veces, y la última darán los golpes a prisa. Para llamar a la refitolera, tocarán con la misma teja un golpe para la cocinera 2 y para la enfermera 3. Como se pueden dar cuenta, era toda una enseñanza dentro del convento que debían aprender desde las novicias para saber el lenguaje de las campanas. A veces el lenguaje eh, hablado, pues era relativamente limitado. En cambio, la campana o las campanas llegaban a hablar para todo el convento. Yo creo que es un tema interesante. En Puebla, Rosalba Loreto presentó en el 2018 precisamente este tema, el de las campanas. Fue muy exitosa la exposición y mostró una serie de campanas para que la gente viera o que de alguna manera recordara ese taller de las campanas en una ciudad tan importante como es la Puebla de Los Ángeles. Pasamos al silencio. Hago un poquito de silencio para que ustedes observen la importancia que tiene el silencio en la vida cotidiana. Silencio no significa exclusión de palabras. No es un estado de olvido, de vacío, de las nadas. Al contrario, se distingue por un carácter positivo. Es el comportamiento indispensable para escuchar a Dios. Estamos hablando de lo que es la concepción del silencio en el mundo conventual. ¿Sí? Es más, cuando yo daba clases, sobre todo en el ITAM, les comentaba a los alumnos cómo definen el silencio y ellos dicen, pues es que es muy difícil porque ya en estos momentos no hay silencio, cuando no es que estamos escuchando el radio, en el coche, en donde sea, eh, la comunicación, el WhatsApp, aunque es un lenguaje escrito, causa ruido. Y lo que es tan difícil en nuestra sociedad ahora de encontrar un verdadero silencio. Se distingue por un carácter positivo. Es el comportamiento indispensable para escuchar las voces del otro mundo y para acoger su comunicación. Es la atmósfera vital de la oración y del culto divino dentro de los conventos. En el diccionario
de Sebastián Covarrubias, ese famoso diccionario del siglo XVII, que por cierto, cuando uno quiere tratar de interpretar lo que en las crónicas se dicen, estamos hablando del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, hay que irnos a ver cómo se traducen esas palabras en el mismo siglo XVII, y a veces nos llevamos sorpresas de que una palabra que evolucionó al siglo XXI no tuvo el significado tal como lo tenemos ahora en el siglo XVII. Así que en ese diccionario el silencio se define como, cito en latín, idem quod taciturnas a verbo sileo, es oír, callar. Los gentiles tuvieron un dios del silencio. Bueno, aquí están las campanitas de diverso tamaño que les decía yo. En los conventos todavía se siguen usando estos y de acuerdo a las necesidades, pues era un sonido más pequeño que otro. Ahí está en la espadaña una muestra de un convento en donde se tañen, ¿verdad? Y por cierto, antes de seguir con el silencio, en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro, me llama mucho la atención que cuando un alumno presenta su tesis de maestría doctorado, tañen las campanas como de alegría, como se hacía en el mismo convento en otros momentos. Y me parece un detalle verdaderamente extraordinario de la Universidad del Claustro. Bueno, entonces, cuando yo estaba trabajando este tema del silencio, sobre todo cuando uno se va fuera de la Ciudad de México, como es mi caso, donde sí, a veces también es difícil que en una casa de campo no haya ruido, porque los vecinos siempre ponen, sobre todo en un pueblo, siempre ponen la música, etcétera. Pero en fin, en los momentos de silencio, me encontré buscando eh, la obra de Thomas Morton, ese gran místico del siglo XX, y encontré estos diálogos con el silencio que se los voy a leer porque realmente dentro de todo son muy elocuentes, perdonando la expresión, y refiriéndome sobre todo a lo que fue la vida conventual en, en la Nueva España. Dice Thomas Merton, no te muevas, escucha a las piedras del muro, quédate en silencio, tratan de decir tu nombre. Yo digo, las monjas que vivían enclaustradas, sobre todo en los conventos de observancia estricta, que cada celda era para una religiosa, cómo las piedras mismas de los muros les podrían hablar. Dice, escucha la vida de los muros. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿De quién eres? Silencio. No pienses en lo que eres, menos aún en lo que algún día pudiera ser. Cultiva la quietud mientras todavía estás vivo y viven todas las cosas en torno tuyo, hablándole a tu propio ser, hablando por la boca del desconocido que está en ti y en ellas mismas trataré, como hacen ellas, de ser mi propio silencio. Me pareció verdaderamente que venía exactamente a lo que yo ando estudiando, este texto de Thomas Merton, que por cierto les recomiendo que puedan consultarlo, está en internet, en las librerías también se pueden encontrar estos textos. Y entonces, bueno, me llevaba y yo decía, bueno, así como las campanas trataba yo de buscar el origen, también trataba yo de buscar el origen de las campanas, perdón, del silencio. Y me encontré con que los gentiles, Harpócrates en griego antiguo, es el nombre griego con el que es conocida la deidad egipcia Joparjad o Harpajerez, nombre del dios de Alejandría. Los griegos lo adoptaron como dios del silencio. También simboliza el sol al amanecer o del invierno y la renovación constante que tuvieron un dios del silencio, al cual llamaron Harpócrates y le figuraban con un dedo en la boca. Me parece extraordinario este tipo de manifestaciones tan antiguas que invitaban precisamente al silencio. El silencio se le representaba en otras imágenes por un joven que llevaba la boca tapada con una venda o con el dedo de una mano, mientras que con la otra hace ademán de imponer su silencio. Eh, Después pasó a esta deidad al mundo romano con el nombre de Augeronia en la mitología romana, la diosa de la angustia y el miedo, la diosa de que no solo produce este estado de ánimo, sino
que también alivia a los hombres de él. Cosa romana del silencio. Aquí tienen otra representación romana de una belleza extraordinaria y que uno se pregunta, ¿por qué se lleva el dedo en la boca? Bueno, pues porque ahí tenemos precisamente que el silencio pertenecía a una deidad. Eh, Aquí está un poco lo que les comentaba yo anteriormente de Isabela Católica, gran reformadora eh, en el siglo X, finales del XV, principios del siglo XVI, con el cardenal Cisneros, de una representación ya más renacentista de lo que es el silencio. Cuando uno ingresa, sobre todo a algunos espacios conventuales abandonados, eh, vemos que aunque no sepamos mucho de la vida de un convento, nos transmite inmediatamente lo que se proponía la construcción arquitectónica de un convento, que era precisamente eh, impulsar lo que es la, la- la soledad para como consecuencia del silencio. Aquí tiene otra representación que me pareció muy interesante acerca de cómo se reafirma el silencio en un religioso en el que se le pone un candado. Y esto me remite también a una crónica del siglo XVII de la Orden del Carmen, de los carmelitas descalzos, en una pintura que se encontraba al ingreso del famoso desierto de los leones y que decía que se encontraba un fraile con un candado en la boca, precisamente como símbolo de que dentro de ese lugar no se emitía palabra alguna. Vamos con Santa Teresa de Jesús haciendo un brinco muy, muy extenso. La gran mística de Occidente, junto con San Juan de la Cruz, entendió que el silencio en las comunidades religiosas debía de ser prioritario. Por ello, cuando elaboró sus constituciones, mismas que hasta el día de ahora están presentes en los conventos carmelitas, en esas constituciones o normas de todo monasterio carmelita dedicó un capítulo con el fin de que se cumpliese, y cito un texto de ella, el silencio se guarda desde dichas completas, en la noche, hasta el otro día que salga de prima, la primera hora. Esto se guarde con mucho cuidado y en todo el demás tiempo no pueda hablar una hermana con otra sin licencia. Esto con el fin de avivar el amor que tienen al esposo, con mayúscula. Una hermana con otra quisieran hablar en él o consolarse, si tienen alguna necesidad o tentación. Y más adelante previene que en sus conventos no haya casa de labor, porque no sea ocasión de que estando juntas quebranten el silencio. Santa Teresa también informaba a sus monjas que se pueden imitar a los santos en procurar la soledad y el silencio y otras muchas virtudes. Con más facilidad se guarda silencio trabajando cada una por sí, es decir, la concentración. Y cito, no guardamos unas cosas como es el silencio que no nos ha de hacer mal y queremos inventar penitencias. Podemos hacer muchos hierros y así es mejor llegarnos a lo que dice nuestra regla, el silencio y esperanza procura vivir siempre. Santa Teresa era enemiga de llevar a cabo eh, castigos corporales y decía, ¿qué más que el silencio podría ser un castigo corporal, pero un castigo positivo que nos lleva a otros momentos en donde se procura esta unión con Dios? Así, en este templo, en esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Por último, les escribe a las monjas, donde ya cesarán todos los suspiros y miedos, mas entre tanto, en esperanza y silencio, será más la fortaleza. Teresa, maestra de oración. Ahí tienen un escrito con la letra de ella, vean qué hermosa letra, donde dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En la instrucción de las novicias, es decir, el principio de la escuela de oración, Teresa insistió, el silencio se guarde en todo momento y que esto sea una orden constante para que sea el distintivo de nuestra reforma teresiana. Para el siglo XVI,
las lecturas que más se recomiendan para guardar el silencio, además de Teresa de Jesús, son los libros cartujanos del Flox Santorum, el Contempus Mundi, el Horatio de religiosos de Fray Luis de Granada, de Fray Pedro de Alcántara. Dice, sobre todo Alcántara, porque es en esta parte este mantenimiento tan necesario para el alma como para comer el cuerpo. Las obras de Santa Teresa pasaron rápidamente a la Nueva España y sus manuscritos se leían en los conventos concepcionistas, cosa interesante. Llegan estos manuscritos y los religiosos que atienden los conventos no reformados se leen las obras de Santa Teresa. La Madre Mariana de la Encarnación, por ejemplo, del convento se me acaba de ir el convento, ahorita me acuerdo, dice, dispuso su benéfica providencia, llegasen a sus manos unos cuadernos manuscritos de la vida de Santa Teresa, y esto fue suficiente para que la vida del convento cambiara a una vida mucho más disciplinada. En los conventos novohispanos, como el de San José de Carmelitas Descalzas, de la ciudad de Puebla, cito, aunque salían juntarse para trabajar, guardaban y observaban con todo rigor el silencio, como diré en llegando a tratar del inviolable silencio que desde su fundación han mantenido en esta casa. La Madre Margarita de Jesús María, según testigos comunitarios del mismo convento, siendo tan observante del silencio que así en esto como en asistir a los actos no había otra que la aventajase. Y los ratos que le sobraban de esta asistencia se estaba en el retiro de su celda, cuya soledad lograba los espirituales consuelos que le comunicaba su amante esposo en medio del silencio. La Madre Isabel de Santa Gertrudis, desde el Jueves Santo, se estaba asistiendo a este soberano Señor crucificado hasta el Sábado Santo, con riguroso ayuno y observando inviolable el silencio que solo faltaba los ratos que asistía a los actos de comunidad. Otro caso, la Madre Leonor de San José era tan amante de retiro y soledad desde sus tiernos años, dio gracias que le hubiese librado el bullicio del torno y la retirase a lo más interior del convento para solo tratar a sus solas con Dios y de la disciplina monástica con sus hijas novicias. El convento que les hablaba yo anteriormente, que se me fue la idea, era el Real Convento de Jesús María. Y el libro, un libro extraordinario que se imprimió acerca de esa historia, lo realizó Carlos de Sigüenza y Góngora con el título del Paraíso Occidental, y él escribió porque una hermana estuvo dentro de ese convento. Bueno, pues Carlos de Sigüenza y Góngora abordó la historia fascinante de este convento y anotó cantidad de ejemplos relacionados con el silencio. Aun cuando este convento de las monjas concepcionistas era calzado, las normas eran estrictas. Por ejemplo, la Madre Marina de la Cruz procuró con todo desvelo andar continuamente en la presencia de Dios, adornándolo en espíritu, recogiendo para ello sus potencias y sentidos allá en lo más silencioso y secreto de su consideración. Esta misma religiosa, que fue madre por unos años, es decir, tuvo una hija antes de entrar al convento, que su hija murió cuando ésta ingresó al convento, dio muestras de una gran entrega a su vocación y soledad. Y cito el texto, en los últimos años de su vida, cuando abstrayéndose de los humanos tratos y recogida en el eminente retiro de su encumbrada celda, practicó el silencio de palabras, deseos y pensamientos con que se alcanza el que sin hablar, sin desear y sin discurrir, se llegue al verdadero silencio místico, cuya quietud sirve de medio para que Dios nos hable. Claro, había formas de comunicación, sobre todo en Semana Santa, en donde era mucho más estricto el silencio. Había todo un simbolismo para comunicarse, ya habíamos hablado de las campanas, pero comunicarse por señas.
Esto en algunos conventos, sobre todo en el monasterio de el Santo Desierto de los Leones de Carmelitas Descalzas, yo me encontré estas formas de comunicación en que se transmitía la idea a base de señas, ¿sí? Con lo cual, tampoco puedo decir que un convento estaba en un silencio total. El torno, es decir, la de comunicación con el mundo exterior que continúa en los conventos, por lo menos carmelitas, el torno era una especie de cilindro que se movía para recoger algo que se le daba del mundo exterior y en ocasiones sí había posibilidad de hablar un poco, sobre todo para hacer las cuentas o para agradecer. Obvio, el locutorio, que es un lugar, un espacio conventual en donde se permiten visitas. En aquel tiempo, cerrado con cortinas oscuras, una monja podía recibir a su familia, algunas visitas, pero no las podía ver. Entonces, eran formas de comunicación para que también se tenga en cuenta que el silencio se rompía o por algunos momentos se permitía una forma de comunicación verbal. Ahora, tampoco quiero yo santificar a todo el mundo conventual. Obviamente el silencio seguramente se rompía entre algunas monjas en que se querían comunicar. Sor Juana Inés de la Cruz, en donde dice que ella ama su celda porque a veces no se puede concentrar con el hablar de las religiosas. Es decir, somos seres humanos con nuestras luces y sombras y por lo tanto en aquellos mundos cerrados entre puras mujeres, pues obviamente se tenía que romper ese silencio eventualmente, pero la recomendación ahí está y el símbolo ahí está. Una monja que busque la perfección tiene que buscar el silencio. Y para concluir les voy a hablar de la celda, otro símbolo conventual. Como les digo, otros muchos, ¿no? Santa Teresa la define conforme a nuestra constitución, dice que manda estar cada religioso apartado en su celda, cada religioso o religiosa en este caso. Es un espacio propio, exclusivamente para resguardar la intimidad con Dios de cada religiosa. No era una cárcel. Era un espacio de oración y soledad, pero con algunos toques de belleza. Bueno, nada más, aquí les pongo un congreso que hubo desde el silencio de la clausura, que no he podido encontrar las actas de ese congreso. Si alguien de ustedes tiene conocimiento de eso, pues ojalá que me lo pueda extender. Bueno, un poco el despojo, que esto no lo vamos a ver ahora. Vamos con lo de las celdas. Todo el tiempo, dice Santa Teresa, que no tuvieran con la comunidad o en oficios de ella, se esté cada una por 100 celdas o ermitas que la priora le señalare. En fin, en el lugar de su recogimiento, haciendo algo los días que no fuere de fiesta, llegándose en este apartamiento a lo que manda la regla de que esté cada una por sí. Los carmelitas, obviamente, de acuerdo a la historia, tenemos que fueron uno de los primeros religiosos que encontraron en la celda un espacio de soledad para el encuentro con Dios. Y el concepto de la celda se remonta a épocas muy antiguas, en donde se da noticias para los anacoretas, en especial el Monte Carmelo, habitadas en otros tiempos por ermitaños contemporáneos en el siglo V de San Sabás, en la Capadocia, considerando y venerado por otros como santo católico y también de la ortodoxia. Vivió en Palestina y se dedicó al eremitorio, fundador de varios monasterios. Así, los carmelitas fueron los grandes impulsores de la mística del silencio y, por tanto, del alojamiento del mundo en celdas. Prueba de ello fue la fundación de los Santos Desiertos, que fue distintivo de su congregación, mismos que llegaron a la Nueva España desde el arribo de la orden en 1585. Aquí les puedo mostrar estas celdas primitivas. Los que conozcan la Capadocia, pues seguramente habrán visitado estos pues monasterios, entre comillas, rasgados o encontrados en estas como piedras en que labraron las propias celdas conventuales. Y bueno, cuando encontramos esta imagen de una celda que nos remite inmediatamente a la oración y al silencio, ¿sí? Hasta la ventana está cerrada. En las celdas
de las monjas novohispanas, las directrices, déjenme ver la hora porque no me quiero yo pasar del tiempo. Ok. Eh, las directrices de la disposición de las celdas fue muy preciso. Así lo vemos en las reglas y constituciones que debían guardar las religiosas agustinas recoletas de Santa Mónica en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y cito, las celdas han de ser muy pequeñas y las paredes han de estar desnudas. Si a necesidad pidiere alguna antepuerta, que sea de jerga o de sayal. Para sentarse tendrán un corcho o estera. La cama será unas tablas o corcho, y si quisieren lo podrán tener un poco levantada del suelo, en ella un jergón de paja, sábanas y almohadas de estameña y mantas. Si no fuere estando enfermas, que en tal caso podían tener un colchón y usar un lienzo, tengan una imagen de papel pobre o una cruz y pila para el agua bendita, tengan candil o candelero para poner la vela y algunos libros devotos, y haya una ampolleta o banquillo en que ponerlos. La puerta de la celda no tenga llave ni cosa alguna en que se pueda cerrar con llave si no fuera en ella. Fíjense nada más, aquí lo pueden ver, no hay puerta. Ahí se pone una cortina, por decirlo de otra manera, ahí está la descripción de cómo debe de tener una vela, no hay ningún otro elemento decorativo más que esa cruz. Y en las mismas constituciones de estas monjas, dice, en las celdas no haya cosa que estorbe la quietud y el sosiego de las demás. Tenga cuidado de que las religiosas estén recogidas en sus celdas haciendo labor y otra cosa de manera que no se dé lugar a la ociosidad y en esto sea extremada y mucho más en que no salgan de ellas en las horas de silencio, así de día como de noche, que son después de la recreación una hora a medio día, desde la Cruz de Mayo hasta el 1 de septiembre, acabado los maitines, hasta prima todo el año. Santa Teresa comenta que conforme a las constituciones que manda estar cada religioso apartado en su celda, es un espacio propio exclusivamente para encontrar a Dios. Con el tiempo, que no vienen con la comunidad o en los oficios de ella, se esté cada una de por sí en las celdas o ermitas que la priora señalada. Ninguna hermana puede estar en otra celda sin licencia. Así, en la Nueva España, esta pauta se cumplió según las crónicas y dice, por ejemplo, una de las crónicas, las celdas han de ser muy pequeñas y las paredes deben de estar desnudas y si la necesidad pidiera alguna antepuerta. Respecto al mobiliario, para sentarse, como ya lo dije, una cruz y nada más. Muy interesante se hace la comparación con las monjas capuchinas, particularmente las de Puebla de Los Ángeles. En este caso, es un convento muy amplio en donde no podía haber una celda para cada monja. Entonces dice, todas las monjas dormirán juntas, cada una en su cama, de tal manera que no se puedan ver ni hablar de una cama a la otra de las que están cerca de ellas. Es decir, en medio había cortinas. Toda la noche, si el convento tendrá posibilidad, estará una lámpara encendida en el dormitorio, la puerta de él cerrará la prelada y guardará la llave. Es decir, una vida de comunidad en que las celdas no son particulares y en la que las habitaciones amplias dormían las religiosas, pero eso sí, bien vigiladas por las prioras o abadesas. Dependiendo del número de monjas, se formaban las habitaciones amplias. Hay también en las crónicas algunos señalamientos a los castigos impuestos a aquellas que rompen las normas. Y en algunas ocasiones, cito textualmente una crónica de las capuchinas, tañido a recoger se ordena y manda que una religiosa no entre en celda, de otra pena de comer en tierra en el refectorio, y si hubiere dos en una celda, pórtense de suerte que no hagan ruido. Sabemos que a lo largo del virreinato se fueron ampliando los monasterios y la construcción de celdas particulares fue aumentando. Y por ello, las normas estrictas ordenaban que si alguna ventana de la celda particular cayere fuera de la clausura, sea abierta de tal altura que no se puedan asomar las religiosas y tendrán dos rejas de hierro
distante una de la otra media vara. Y si fuera forzoso que la ventana esté algo baja, tendrán una celosía para que si se asomaren las religiosas no puedan ser vistas desde lejos. Bueno, en el claustro de Sor Juana, en la Universidad de Sor Juana, todavía se pueden ver los cimientos de las antiguas celdas particulares. Por eso entendemos que en alguna ocasión algunas de las celdas tenían ventanas y estas ventanas tenían que estar bien reguladas para no romper la clausura. Y por último, les quiero mostrar aquí es Arequipa, el famosísimo convento de las dominicas, en esta ciudad de verdad asombrosa, en lo que fue el virreinato del Perú, donde se pueden ver las celdas particulares. Hay hasta nombres de las calles para utilizar las celdas, ¿sí? En ocasiones cada celda tenía el nombre de la religiosa y por las crónicas sabemos que sobre todo las más ricas contaban en la celda con su servicio doméstico, las que les hacían la comida, las que le lavaban el espacio, a veces tenían un pequeño espacio para poder tener hierbas o algunas plantas o inclusive algunas flores. Estas directrices marcadas por España, que las celdas tenían que ser de mucha soledad, en el caso del Nuevo Mundo no se cumplían del todo. Y prueba de ello es esto que les estoy yo comentando, que también da para una plática más larga acerca de este convento. Pero eso sí, al interior de la celda, aunque estuvieran acompañadas por el servicio, el silencio tenía que ser un distintivo absolutamente de ellos. Yo me pregunto si pasáramos en el tiempo y pudiéramos visitar estas celdas conventuales, ¿qué es lo que encontraríamos? En realidad, el total silencio, la comunicación, pues no lo sabemos. Lo importante es estas muestras que se nos dan a conocer a través de las crónicas de la arquitectura, en que la vida conventual estaba perfectamente bien definida y que se trataban de llevar a cabo las reglas, el silencio, la soledad y sobre todo las celdas. Pues bueno, con estos tres momentos o estos tres símbolos que yo escogí, espero haberles transmitido un poco la vida conventual femenina novohispana, de la cual todavía hay mucho, mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que estudiar. Yo les agradezco mucho la atención y espero encontrarlos en otro momento para hablarles de los otros símbolos, como el de la sangre, que es verdaderamente un tema apasionante. Muchas gracias por escucharme. Gobierno de México.